Hola a todos de Godín Político. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como siempre, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y darle like si te gusta el video. Pues muy bien, auditorio, muy bien, suscriptores. El día de hoy vamos a hablar un poquito del origen de las frases o de los tecnicismos que Andrés Manuel ha hecho famosos. Y vamos a empezar con la primera palabra que es la de, o frase, mejor dicho, en este ejemplo, la frase de me canso ganso. Como saben, es un dicho que en algunas ocasiones seguramente lo llegamos a escuchar con alguno de nuestros abuelos, de nuestros padres o alguien conocido, ¿no? Nuestro presidente, durante el mensaje que ofreció Andrés Manuel Obrador, luego de recibir la banda presidencial en San Lázaro, volvió a revivir esa frase que utilizó desde la campaña y más tarde como presidente electo. Y esta palabra es, o esta frase es, me canso ganso. En este ejemplo, el contexto es, habrá energía eléctrica y gas a precios bajos, así como subsidios fiscales para la instalación de fábricas y la creación de empleos. En 3 años estará funcionando. Me canso ganso. También podemos dar otro ejemplo donde dice, en 3 años me canso ganso estará funcionando el nuevo Aeropuerto Internacional de México y 2 pistas adicionales en la base de Santa Lucía. Y efectivamente, señores, este es un fragmento de una película que hizo Tintán, donde él está cantando, dando su show, y hay una parte donde dice esta frase, y de ahí es donde se origina esta frase que se ha transmitido de generación en generación. Y vamos a escuchar lo que dice esta frase. A ver qué quiere decir. Te la canto, me canso ganso, dijo un zancudo, cuando volar no pudo, una pata se le torció y la otra se le hizo nudo, luego le dio lactosa y hasta se quedó mudo, y ya mejor no le sigo porque luego yo sudo. Dale. ¿Qué quiere decir? Dice, Cuando Y ese es el fragmento que les comento. Y el origen, dice, de acuerdo con Chilango, la frase me canso ganso forma parte de la retórica chilanga, que es utilizada para generar la credibilidad, es decir, dejar muy en claro la veracidad de nuestras afirmaciones. Este sería el origen y este sería la prácticamente de dónde se proviene o dónde se hizo famosa esta frase que también la usa nuestro presidente. La siguiente frase o palabra que vamos a decir es la mafia del poder. Efectivamente, esa sería la siguiente frase que nuestro presidente ha hecho famosa, por decirlo así. En este artículo podemos ver que en ese entonces el aspirante a la presidencia de México, Andrés Manuel, acusa que en el país existe una mafia del poder y esta está integrada por 30 personas, entre los cuales estarían incluidos Carlos Slim, accionista mayoritario de Telmex, Roberto Hernández, presidente de Banamex, Claudio X González, presidente de Kimberly Clark México. Además, el político tabasqueño añade en este grupo a políticos, que yo creo que es el principal, Carlos Salinas de Gortari, Elba Ester Gordillo, Vicente Fox, y a los también aspirantes presidenciales Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto. Salinas es el jefe de este grupo, comentó. Son 16 multimillonarios, en su mayoría todos los que tienen se lo deben a Salinas. Antes de Salinas no pintaban y ahora aparecen en la lista de la revista Forbes, entre los hombres más ricos del mundo. Son 16 multimillonarios, 11 políticos corruptos del PRI y del PAN y 3 tecnócratas, dice López Obrador. Y esta es otra de las frases que ha popularizado nuestro presidente, ¿no? La mafia del poder. Nuestra siguiente palabra sería chairos. Y sí, como comenta este artículo, esta palabra
pues realmente llegó para quedarse, ¿no? Es una palabra que usualmente utilizamos o ya usan los periodistas y muchos personajes en la política. Y la verdad es que esta es una palabra de un origen que nada tiene que ver con lo que uno piensa y también de un sentido chusco. Leamos lo que dice el significado y el origen y ahorita cuál es el término que le aplicamos aquí en México. Nos comenta que el chairo, chairú, es un platillo que se sirve en Bolivia, al norte de Chile y al sur del Perú. Está compuesto de carne de res y de cordero. Tiene papas, zanahorias, cebollas, habas, granos de maíz, hierbabuena y unas cuantas especies. La palabra viene del idioma aymara y se traduce como sopa. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, y no se tiene un registro desde cuándo, forma parte del imaginario colectivo mexicano, tanto que hace un par de semanas se oficializó su existencia en territorio nacional. Obviamente y claro que en México el chairo está lejos de ser un platillo tradicional latinoamericano. Aquí, cuenta quienes fueron jóvenes hace más de 4 décadas, se utilizaba para señalar a los adolescentes que supuestamente se masturbaban. Una chaira era una chaqueta. Después fue mudado y a esos muchachos se les llamó chaquetos o chairos. Y no mucho después, este término peyorativo se le atribuyó a jóvenes acusados de ser inexpertos, novatos y tontos. Inmediatamente nació el hacerse una chaqueta mental, una forma de expresar que se imaginan cosas que no existen. El chaqueto, el chairo, entonces fue una persona que se expresa, vive y actúa de una forma boba, sin sentido, según la perspectiva de la persona que lo señala como tal. Y como pueden ver, pues realmente el chairo, pues yo ni me imaginaba por aquí que en primera instancia se refiere a un platillo de Bolivia. Y segunda instancia o en otra connotación aquí en México, pues aquí ya se le da esta parte chusca, ¿no? De que es una chaqueta mental y son de jóvenes inexpertos y demás, ¿no? Y novatos. Pero al final del día sí nos da la aclaración en el término que se utiliza en la política, pues se refieren a los chairos a lo mejor como una forma boba, sin sentido y sin perspectiva de la persona como lo señala como tal, ¿no? Y ahorita vamos a ver otra palabra que, así como chairos, pues ahora se ha popularizado, que es la palabra de huachicol. Esta es otra palabra que pues a lo mejor no es de uso específico de Andrés Manuel López Obrador, pero de un tiempo para acá se ha popularizado. Yo la verdad es que no recuerdo, hace un año no conocía lo que significaba esa palabra, ni el término que tenía. Y de hecho esa palabra tiene un origen latín, sí, que la verdad es que yo no sabía que proveniera de ahí. Yo pensaba más que era de una palabra pues, de española. Y el huachicol se refiere prácticamente a la adulteración de una bebida alcohólica. Ese es el origen de esa palabra. Obviamente, con el paso del tiempo y los modismos y demás, ahora también se tiene la connotación de que el huachicol es la adulteración de la gasolina, ¿no? Por decirlo así. Y el robo, ¿no? Que como podemos ver esta imagen, pues nos trae malos recuerdos, ¿no? De la tragedia que sucedió en Tlajehuilpa, donde hubieron muchos muertos. Y vean en esta imagen, ¿no? Cómo toda la gente prácticamente está guachicoleando. Y guachicoleando, pues obviamente, o guachicolero, es la persona que se dedica a extraer la gasolina, ¿no? Prácticamente. Y bueno, no podíamos terminar este video sin mencionar otra palabra creo que es la más común o que más se ha popularizado, y esto es la palabra fifí. La primera vez que AMLO utilizó la palabra fifí fue para referirse al periódico Reforma. Esto lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter. Y veamos qué es lo que significa ser fifí. De acuerdo en el diccionario de la Real Academia Española,
el término fifí se refiere a una persona presumida y que se ocupa de seguir las modas, y su uso es de manera coloquial, aunque también se le puede dar un uso despectivo. Y aquí tenemos más información. Según las propias palabras de López Obrador, que dijo en entrevista radiofónica a la periodista Aristegui, fifí se define al junior de nuestro tiempo, conservador, alguien que no quiere el cambio, que está a favor del régimen autoritario y que simula y finge ser liberal. Además agregó, entonces ya también hay que quitarse las caretas, fuera máscaras. Siempre existieron en la historia de nuestro país conservadores y liberales, y mucho de lo que están en la prensa fifí, la mayoría, con honrosas excepciones, son conservadores. La primera vez que AMLO utilizó la palabra fifí fue para referirse al periódico Reforma. Por medio de su cuenta oficial de Twitter escribió: el Reforma, como emblema de la prensa conservadora fifí, no es capaz de rectificar cuando difama, como lo hizo ayer con el supuesto pago de Morena de 58 millones. En su código de ética no importa la verdad, sino los intereses y la ideología que representan. Mejor seamos libres. Y aquí podemos ver el tweet que menciona. Inclusive el día de ayer subí un video donde el hijo de Pedro Ferriz de Con encaraba al presidente en la mañanera y le decía que por qué se atrevía a hacer esa distinción de prensa fifí y prensa pues normal, ¿no? Y la verdad es que le dio una cátedra, le cayó la boca y le sostuvo su opinión, ¿no? Le dijo que para él hay mucha prensa que es considerada fifí, uno de esos era él. Y pues realmente les invito a ver el video que subí hace 2 días, donde le contesta Andrés Manuel al hijo de Pedro Ferriz de Con. Y pues eso es todo, amigos de Godingo Político. Espero les haya gustado este video. Yo creo que con estos términos y estas palabras que acabamos de leer y de conocer, vamos a entender de una manera más ágil los diálogos que nos da nuestro presidente, ¿no? Los discursos. Pues muchas gracias por su tiempo y nos vemos hasta la próxima.